Hola a todos, amigos de Revisiones de Guadalajara. Estoy con un personaje que, además de ser mi amigo, es un gran arquitecto, un gran conocedor y amante de Guadalajara, Juan Ignacio Castillo. ¿Cómo estás, Naso? Bien, Javier, un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias. Pues Naso y yo nos conocemos de hace tiempo. Le tocó la mala fortuna de tenerme como alumno en el ITESO. Y bueno, a partir de ahí hicimos una buena relación, trabajé un rato con él, pero como a mí no me gusta trabajar, me salí rápidamente. Y bueno, hemos seguido de cuates. Yo lo invité porque además pues, hay muchas cosas interesantes que nos puedes platicar, Naso. En pláticas anteriores que tuvimos, se nos ocurrió que podemos platicar un poquito de Ignacio Díaz Morales, que creo yo, en mi particular punto de vista, que hay poca gente que está más capacitada que tú para hablar, lo conociste muy bien. Hay muchas cosas interesantes que nos puedes platicar de él y de lo que significa Ignacio Díaz Morales para la ciudad y para las generaciones nuevas de arquitectos. Entonces, bueno, pues este espacio es tuyo y como lo quieras llevar, lo hacemos. Gracias, Javier. Bueno, pues primeramente, pues para mí ha sido un gusto el haber tenido de alumno a Javier. Realmente me acuerdo muy bien de esas clases después que cuando estuvo trabajando en la oficina, estábamos platicando hace rato de la tecnología que había en la oficina en aquel entonces, que ya la hemos mejorado un poquito. Pero bueno, vámonos al personaje, que es un personaje muy importante para la ciudad y muy importante para mí, lo personal. El arquitecto Ignacio Díaz Morales, yo le decía tío porque era amigo de mi papá, fue amigo de mis abuelos, y porque tenía una edad entre mi papá y mis abuelos. Entonces, podría decir que yo lo conocía no como arquitecto, sino como el tío Nacho. Después, cuando decidí que iba a estudiar arquitectura, que la arquitectura en mi casa siempre estuvo muy presente porque mi papá era arquitecto, mi hermano también estudió arquitectura. Entonces, se puede decir que fue muy aburrido para algunas personas cuando yo decidí ser arquitecto, ¿verdad? Pero para mí era muy importante porque bueno, mi juguete preferido era el Lego, cuando había solamente 4 piezas, 5 piezas. Soñaba con que abría la ¿El Lego puerta. o el ego? El espacio Lego, Okay. que era un juguete muy singular porque no es como se conoce en este momento, que ya está muy definidas las figuras y los barcos y los coches, sino que antes eran 4 o 5 piezas máximo, solamente 2 colores, el rojo y el blanco. Y con eso tenías que hacer casas, edificios, barcos, perros, coches, lo que tú quisieras. Coches sin llantas, por supuesto, porque no había la tecnología en el Lego para hacer llantas. Pero bueno, regresándonos, entonces en mi casa la arquitectura siempre estuvo muy presente. Y después decido estudiar arquitectura, entro en la carrera de arquitectura, mi padre ya había muerto, entré al ITESO y me encuentro pues con la figura por primera vez de un señor que conocí toda la vida que se llamaba Ignacio Díaz Morales y que pues era impresionante, ¿no? Era impresionante a pesar de mi cercanía con él, pues a la hora que lo veías simplemente caminando en el ITESO o en las clases era un personaje imponente. Era difícil enfrentarlo, era difícil contradecirlo, era de esos personajes que difícilmente uno elige para decir que son sabios. Porque digo, decir que una persona sabia es que no se equivoca. No, por supuesto que a lo mejor se equivocaban. Pero que tenía respuestas, que sabías que cada cosa que le preguntaras, cada respuesta que te iba a dar, te iba a ayudar para ser una mejor persona y por lo tanto mejor arquitecto, pero de entrada mejor persona. Entonces sus clases de teoría de la arquitectura que nos daba él, nos daba 4 semestres de teoría de la arquitectura, o sea 2 años, pues eran como unas clases de cómo se debe vivir, cómo cómo es una ciudad para tratar de ayudar a cada ciudadano que sea una mejor ciudad, en qué consiste una ciudad,
cuál es el papel de un ciudadano. Y por supuesto, más cercano la arquitectura de, pues, ¿qué es la arquitectura? ¿No? Era un personaje que todo el tiempo se hacía preguntas adecuadas, por lo tanto encontraba respuestas adecuadas y que no se conformaba con las respuestas que leía o las respuestas que le decían sus maestros, sino que él buscaba, que fue yo creo, el principal legado que nos dejó, que es las respuestas a sus preguntas, ¿no? Y que la pregunta con la que él empezaba es ¿qué es la arquitectura? Y él decía, pues a mí nadie me dice qué es la arquitectura, nadie me sabe decir, porque las respuestas que me dan no las considero suficientes. Y entonces empezó a indagar, empezó a investigar qué es la arquitectura. Y para llegar a qué es la arquitectura es, bueno, pues la arquitectura forma parte de la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? Para Díaz Morales, la cultura era sistemas de conocimientos y actitudes llevados a formas de vida. Sistemas de conocimientos y actitudes llevados a formas de vida. Es decir, que son sistemas, son tradiciones, pero llevados a formas de vida necesariamente. Si no son llevados a formas de vida, entonces él decía, entonces no es una persona culta, sino es una persona erudita. ¿Cuándo empezaste tú a estudiar con él? Primero nos dio esas 4 clases, esas 4 materias, teoría 1, 2, 3 y 4, que fue en los primeros semestres, en los primeros 4 semestres. ¿Qué son? ¿En qué año? ¿80 por ahí? 79, yo entré en el 79, acabé en el 83, entonces fue 79 y 80. Después salimos, lo perdimos porque él seguía dando clases otros semestres, ya no había una teoría 5, pero después nos invitó a Javier Díaz, inicialmente a Javier Díaz Reynoso y a mí, a conformar un grupo que se llamó Ateneo de Cultura Occidental. Y después invitamos a más personas. Después entraron Javier Pagaza, Luis Esquinca, Juan Pedro Bachés, Arturo Gallegos, etc. Pero nos juntábamos todos los miércoles en su casa, perdón. Entonces ahí fue realmente cuando conocí a Díaz Morales. Porque pues eran clases privadas, eran monólogos privados, pues que realmente nos generábamos muchas preguntas durante toda la semana para llegar los miércoles a que nos dijeran qué estaba pasando, por dónde iba el tiro de lo que nosotros nos imaginábamos o de nuestros cuestionamientos. Y bueno, pues como éramos pocos, entonces fue sumamente importante para todos nosotros esa retroalimentación que recibimos de Díaz Morales, porque nos enfrentábamos, poníamos en la mesa problemas cotidianos del trabajo, porque estamos hablando que a lo mejor esto fue quizá varios años después de haber salido de la carrera, que todo el mundo ya trabajábamos. Entonces confrontábamos con él el trabajo, el por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, nuestras frustraciones del trabajo, pues que a veces es difícil, sobre todo al principio, ¿no? Que te sientes, esto para las nuevas generaciones, ¿no? Que te sientes muy pollito y que te sientes muy vulnerable ante los tiburones y que dices, pues estos cuates, o sea, te acaba, ¿no? Hasta que empiezas a sacar un poco el colmillo. Pero dentro de eso, por ejemplo, me acuerdo una vez en una junta que iba a tener con unos señores, pues íbamos a presentar un proyecto y el proyecto no iba a ser muy bien pagado. Nunca es bien pagado. No es bien pagado. Bueno, pues imagínate, para que lo diga una persona, en aquel momento lo pensaba yo y estaba recién salido de la carrera. Y entonces le dije a Díaz Morales, pues llegué yo antes justamente para hablar de este tema y le comenté, oye, tío, pues pasa esto. Entonces, pues es una cosa muy injusta porque, pues oye, son unos señores que tienen muchos años y yo pues me siento, pues,
me siento con pocas herramientas para pelearles. Y él me dijo una cosa que fue muy importante para mí a lo largo de mi vida, porque en ese momento sí me sentía yo muy débil ante las personas, pues que ellos tenían el trabajo, ellos tenían la chamba, ellos tenían el dinero que nos iban a pagar. Y me dijo, pues la verdad, yo no sé en esa mesa quién sea Sansón de las dos partes. Y si ahorita tú no lo ves, lo verás en su momento. Yo no sé si lo dijo para subirme la autoestima solamente o me lo dijo profundamente consciente de lo que me dijo. Pero lo que sí es que sí resultó en mí una energía que me hizo salir adelante en ese momento, que era lo que yo necesitaba. Entonces, pues por eso digo que fue como un segundo padre para mí, ¿no? Porque sí realmente se preocupó porque no solamente por la ciudad, sino porque sus alumnos estuvieran mejor, y dejó una estela imborrable en todos nosotros, los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él. Evidentemente, cada miércoles en los Ateneos de Cultura Occidental era un personaje, pues era un sabio, como lo dije, y era una persona cultísima, ¿no? Que era difícil ganarle casi cualquier tema, ¿no? Que no fuera fútbol. Pero en cualquier tema sabías que te iba a barrer, sabías que te iba... Sin embargo, pues era interesantísimo con nuestros pocos recursos enfrentarlo, porque a fin de cuentas también era un personaje tan fuerte como en su momento lo era Luis Barragán, que si no te rebelabas ante ellos, sabías que te iban a aplastar. Entonces era necesario, era como tener un padre demasiado fuerte que te está un poco como presionando, no porque él quiera presionarte, sino porque son tan fuertes que sin querer te apabullan. Entonces, el rebelarnos contra él, el pelearnos contra él, aunque nos pusiera unas masacradas y unas golizas, no importaba. Por ejemplo, me acuerdo en cuarto semestre que me pidió él, a ti me estás diciendo que tú defiendes a Gaudí. No, tío, pues no sé qué. Bueno, en clases creo que le decía arquitecto. No, arquitecto, te reto la siguiente clase que defiendas a Gaudí. Así es que tal día, a tales horas, nos enfrentamos tú y yo en un reto que todo el mundo ya escuchó. Lo vas a defender ante mí. Yo digo, no manches, pues ¿qué voy a hacer? O sea, entonces, bueno, pues evidentemente, pues era en el salón. No, pues, o sea, pues fue apabullante. Pero bueno, cuando menos me hizo estudiar mucho Gaudí, a tratar de entenderlo mejor. Creo que el día de hoy pudiera tener más recursos para defenderlo, aunque de todos modos me pondría una apabullada tremenda. Pero bueno, Díaz Morales decía que Gaudí era un buen congregante y hasta ahí. Y un gran constructor, que evidentemente congregante no sé y no me interesa mucho si era buen congregante o no, pero lo que sí es que era buen constructor, definitivamente. Y yo agregaría, y aparte, un arquitecto que verdaderamente abre canales de investigación para un arquitecto. Al final, yo creo que hay algo aquí valioso en ese tema, que quizás es darle un poquito la vuelta, pero este es mi punto de vista. Obviamente, mucha gente conoce, casi todos los arquitectos del mundo conocen a Gaudí. Y si bien no conozco a nadie que esté haciendo lo mismo que hizo Gaudí, todo el mundo lo estudia, todo el mundo lo aprecia, todo el mundo lo va y lo visita. Y al final de cuentas, quizás sea uno de los caminos por los que los nuevos arquitectos deciden ser arquitectos, independientemente si su práctica es buena o mala. Yo veo a Gaudí y me gusta la arquitectura. ¿Quién hizo eso a Gaudí? ¿Quién es Gaudí? Un arquitecto. Yo quiero ser arquitecto. Independientemente de que lo que haga o no se parezca o no tenga nada que ver. Hablando de la influencia, ahorita mencionaste a Barragán. Sin duda, Barragán es el arquitecto tapatío de mayor reputación en el mundo. No sé si exista un arquitecto que haya influido en la forma construida actual de Guadalajara más que Ignacio Díaz Morales. No sé, Julio de la Peña quizá, pero porque llegó incluso a definir
un rumbo no solamente arquitectónico, sino urbano de la ciudad y cómo se vive la ciudad. ¿O tú qué opinas? Sí, completamente. Julio de la Peña, él sí era tío, porque mi madre se apellidaba Chávez de la Peña, prima hermana de Julio de la Peña, entonces también era muy familiar. Sin embargo, Julio de la Peña yo creo que era como discípulo de Díaz Morales. O sea, un tipazo, ¿no? O sea, un personaje muy importante para la ciudad. Pero bueno, estamos hablando de discípulos de Díaz Morales. O sea, ¿quién no fue discípulo de Díaz Morales? Yo diría que en esos tiempos que para mí se hizo la mejor arquitectura del país, cuando Díaz Morales, a través de la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, que eso fue lo que detonó la buena arquitectura de Guadalajara y las décadas de desarrollo de la arquitectura que le llevamos, por ejemplo, a Monterrey. Monterrey no tuvo un Ignacio Díaz Morales, Monterrey no tuvo una Universidad de Guadalajara, que es la madre del ITESO. Entonces, pero nada más con ese personaje, claro, y Luis Barragán, ¿no? Pero Luis Barragán es un faro a nivel mundial. Pero aquí en la parte del occidente del país, yo creo que la diferencia de por qué Guadalajara es quien es en arquitectura y que se haya hecho en esos años la mejor arquitectura del país y quizá se haya desprendido a partir de ese hecho, pues muchas generaciones muy sobresalientes, inclusive las que ahorita están funcionando, ¿no? Yo creo que Guadalajara está pasando por un buen momento en arquitectura. Hay muchos arquitectos con mucho talento. Todo nace, lo acepten o no, lo conozcan o no. El que originó todo, el que empezó todo este tipo de cosas fue en esta ciudad Ignacio Díaz Morales. Y todo fue a través de la fundación de la Universidad de Guadalajara, que después, cuando fueron corridos por la gente de la Universidad de Guadalajara. O sea, ¿qué pasó? Porque hubo una pausa tremenda en esta producción de arquitectura relevante a nivel nacional y quizá mundial. Hubo un bache. Sí. Bueno, yo así lo veo. ¿Qué pasó? ¿Hubo un bache en qué años? Bueno, no, digamos del 90 al 2010 o del 95 al 2010. Yo creo que hubo un bache. No sé, hubo siempre buenos representantes, pero eran muy pocos. De agoterito. Sí. Y si vemos la ciudad, o sea, si vemos del 50 al 70, no te acabas las obras que sobreviven, que muchas ya no hay, pero no te las acabas. Estoy de acuerdo. Sí, ¿con cuántas obras nos sentimos orgullosos en esta ciudad en ese lapso? Son muy poquitas. Y de la obra pública no se diga. O sea, la obra pública buena en la ciudad pues se hizo en décadas hace mucho. Las recientes, nadie se acuerda, nadie las quiere, porque o poco, digamos, no son relevantes para la ciudad y son infinitamente mejorables. Las obras de arquitectura o de urbanismo que se han hecho, más bien de urbanismo que se han hecho públicas, porque pues lamentablemente ahí el gobierno es el que domina esa forma de hacer arquitectura, la pública. Entonces, pues yo me acuerdo de muchas obras públicas que se hicieron, que las hizo Díaz Morales, que son relevantes, cuestionables, pero relevantes. Por ejemplo, la Cruz de Plazas, que a mí se me hace una obra fundamental en la ciudad. Sé que se tiraron cosas, pero por un bien mayor se tuvieron que hacer ciertas cosas, como siempre sucede, ¿no? Entonces, al final es construcción. Yo soy de los que dicen, y soy de los que se lamenta de muchas de las reformas que se hicieron entre el 45 y el 55. Hubo muchas tonterías, desde mi punto de vista. Sobre todo las que beneficiaron la supuesta movilidad del auto. Cruz de Plazas es una obra para la gente, claro, a una escala humana, resaltando los monumentos arquitectónicos relevantes de la ciudad, si no por su arquitectura, sí por su importancia cultural.
las ampliaciones de las avenidas que fueron de la mano junto con muchas de estas obras, aprovechando esas, yo en lo personal no las defiendo porque hicieron para mí más daño que beneficio. Todo va junto y es difícil decir, bueno, una sí y una no, y además está el contexto del tiempo. Pero lo que dijiste es importante, relevancia. Y por eso digo, ¿qué arquitecto es más relevante que Díaz Morales a la Guadalajara de hoy? Más, no solamente por lo que él hizo, sino por la influencia, ¿no? Claro. Influencia. Sí, estoy de acuerdo. Y recientemente no, o las otras que fueron muy buenas, obras de Julio de la Peña, ¿no? Obra pública me refiero. Plazas. Así es. Y bueno, recientemente no podemos decir lo mismo. Ahora, a mí lo que me queda de Díaz Morales, no sé cómo andemos de tiempo. El ¿bien? Que tú quieras. Sí, órale. Si no te pegan en tu casa, podemos estar aquí todo el rato. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, como que en esta ciudad se ha dividido la obra pública tan importante para las ciudades y la obra privada, que es la que nos hemos podido abrir cancha la mayoría en la obra privada. ¿Por qué? Porque la obra pública, como ya lo sabemos, está agandallada. ¿Por quién? Pues por la gente que son socios de los políticos. Y si no formas parte de ese juego, pues no tienes trabajo ahí, no tienes... yo sé que mucha gente no le gustará este comentario, pero es la mera verdad y ellos jamás lo van a reconocer. Es su papel. Y de ahí que forma parte de ese desorden de talentos. No está la gente adecuada haciendo en el lugar adecuado para hacer las cosas que necesitamos. Ese es un desorden social terrible. Sí, ¿pero por qué? Porque todo parte de la corrupción. Es decir, en el momento que pongamos a los mejores haciendo las cosas más importantes, en ese momento vamos a tener la mejor ciudad del mundo. Porque talento aquí, no lo digo porque venga en un libro de gobierno, que a veces decimos, es que venía en el libro del gobierno cuando nosotros estudiábamos. México dicen que es muy rico y no es tan rico. No lo digo por una cuestión política, o sea, se nos va a olvidar mi comentario al ratito, sino lo digo porque verdaderamente lo creo. De que habiendo tanto talento, ¿cómo es posible que solamente esté en unas pocas manos tanta y tanta obra pública de proyectos arquitectónicos o de obra que también hay, la principal corrupción está en la obra más que el proyecto porque se gana más dinero en la obra, cuando hay tantas personas, a lo mejor no hay muchas constructoras que construyan muy bien, pero hay muchas constructoras que construyen mucho mejor de la obra pública que está haciendo, aunque, lo digo, se ha mejorado. O sea, yo por ejemplo, si volteamos a ver el pasado de la ciudad, pues los que construían las obras más relevantes de aquel entonces, vamos a hablar de el Mercado Libertad, ¿no? Que ahorita está en boca de todos por el incendio. O sea, Alejandro Son. O la Plaza de la Liberación. O la Plaza, la Plaza Juárez. La Plaza de la República. La terminal de autobuses de Miguel Alemán. Es decir, se sabía quiénes eran los arquitectos que hacían las cosas bien, que estaban a la vanguardia, que eran los relevantes, que tenían atrás no solamente fama, sino también obra que respaldaba la fama, el talento y la calidad arquitectónica y urbana de sus creaciones. Y todos ellos participaron en las obras públicas, era casi una obligación moral. Les pagaban, pues nadie trabaja gratis, ¿no? Bueno, hay quienes, pero casi nadie. Era su obligación moral, es mi ciudad, yo amo mi ciudad, yo voy a hacer algo por mi ciudad y yo voy a participar, es parte de ser un arquitecto, ¿no? Hoy, un ínfimo porcentaje de la obra pública, primero que nada, ¿quiénes son los arquitectos de la obra pública? Pues quién sabe. ¿Y por qué se deciden esos proyectos? ¿O dónde está la teoría detrás de esos proyectos? ¿Quién sabe? Que hacen placitas y plazotas y jardines y adecuaciones y cosas así, anónimamente.
Que están bonitos o no están bonitos, pues no sé si están bonitos o no están bonitos, pero ¿quién es el que está atrás? ¿Qué teoría tiene atrás eso? ¿Cómo beneficia a largo plazo a la ciudad? ¿Y quiénes son los que están participando, como tú dices? O sea, yo conozco muchos arquitectos muy talentosos, muchos de ellos son mis amigos, otros no los conozco, pero sé de su talento y sé que están ahí y que todavía Guadalajara sigue siendo muy relevante en ese tema. Quizá la ciudad más relevante y per cápita yo creo que la más relevante de México, sin duda alguna. ¿Y dónde están los gobiernos solicitándole, rogándole a estos arquitectos que trabajen para la ciudad? ¿Y dónde están los arquitectos haciendo su labor moral de intervenir la ciudad o de exigir que lo que se haga bien, ¿no? Exactamente. O sea, porque sí hay talento, pero ahorita el talento es de ida y vuelta, ¿va? Es de los dos lados. Y claro, pues, a lo mejor el gobierno no va a pagar igual, o a lo mejor va a pagar más, pero no es tan fácil, porque requiere de una responsabilidad, y requiere de trabajo, y requiere de sacrificio, requiere de ponerse en la luz pública y que a mucha gente no le parezca. O sea, sí requiere de muchas cosas, y de vuelta. Y pues es un talento desperdiciado, porque solamente se va a la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene muy buenas cosas arquitectónicamente, pero la ciudad la necesita. Y nada de nada. El valor de todo lo que hemos construido solamente va ligado al valor de la ciudad per se. Que todo se eleve al mismo tiempo. Sí, ¿crees que se ha perdido esa responsabilidad moral de los arquitectos? Sí, por supuesto. Es que realmente la calidad de una ciudad principalmente se nota en los espacios públicos. Nosotros en la obra privada, digo nosotros porque también soy parte de que no he podido he hecho solamente 2 proyectos públicos, de los cuales solamente se ha construido uno, que es que fue un concurso, que fue verdaderamente concurso, que fue el proyecto de la remodelación del auditorio del DIF Jalisco, que está ahí en Alcalde. Es lo único que he hecho que se haya construido para el gobierno y fue realmente, digamos, pues una obra menor para lo que se hace en el gobierno, pero lo verdaderamente importante en una ciudad son los espacios públicos. Lo que nos sube la autoestima a los ciudadanos son principalmente los espacios públicos. La generosidad de los espacios públicos, el que tengamos los servicios que existen en los espacios públicos. Las buenas ciudades han respondido muy bien en los espacios públicos. Las ciudades que no valen la pena en el mundo porque no tienen buena calidad de vida, pues los espacios públicos están tirados. Son pocos, no cuidados, con pocos servicios. Entonces, o sea, esto es una lucha perfectamente, como decíamos, ¿no? Que es de las dos partes, porque si nosotros nos concentramos solamente en que, bueno, yo voy a seguir trabajando toda mi vida en el espacio, en la iniciativa privada, pues vamos a generar pues una mejor ciudad si somos un ejército, pero realmente no somos un ejército. Entonces, lo que yo pueda alcanzar a hacer... Somos apatíos. Claro, exactamente. Lo que yo puedo alcanzar a hacer de obras en toda mi vida construidas, ¿cuántas obras pueden ser? ¿100? ¿200? Ya me fui alto. Vamos a ponerle un número altísimo. 300 obras construidas en vida. Para el espacio público, el de la ciudad, 300 obras mías, y el impacto es cero. Cero. Matemáticamente es nulo. Es nulo. Pero las mías, más tus obras, más las obras de Diego, más las obras de todos nosotros, y si hacemos un ejército, y si somos cientos, y si al rato somos miles, entonces solo así podemos impactar en el espacio público. ¿Por qué? Porque las fachadas de los proyectos privados son los límites del espacio público, porque la mayoría de los terrenos son privados. Pero donde más se puede influenciar a una ciudad es en los mismos espacios públicos que son dominados, decididos y construidos, y son los responsables los gobiernos. Sí, y acabas de decir algo bien interesante, que yo tengo muchos años diciendo. Yo te diría, la fachada de tu edificio privado, discúlpame, no es tuya, no te pertenece.
La fachada de tu edificio le pertenece a la ciudad. Y tienes que tener una responsabilidad con la ciudad. Yo le quiero pintar verde eléctrico. No, cabrón, no puedes. No te dejo, porque esa es mi calle y la calle de todos los demás. Y yo voy a estar viendo tu edificio toda la vida, ni madres. Para eso hay normas, ¿no? Por eso uno va a las ciudades con un alto nivel de conciencia estética y cultural y espacial, y no puedes hacer lo que tú quieras. Y el apatío no le importa, es, bueno, de mi muro para acá es mío y yo sabré. Y no te metas con mi muro o con mi casa porque es mía. No. O sea, vivimos en comunidad, güey. Si quieres que nadie te pelee, pues cómprate 20,000 hectáreas en el desierto de Sonora y ahí haz una casa y nadie te va a decir nada porque a nadie le importa, porque nadie te ve. Pero estás en Guadalajara o en cualquier ciudad. Y tu proyecto, y lo que sucede muchas veces, de repente hay gente que dice, oye, tú todo el tiempo estás quejando de todo. Le dije, bueno, yo sí me estoy quejando de todo el tiempo. Porque si yo voy caminando en una banqueta y hay un árbol gigante y la banqueta está levantada, yo voy a tocarle al dueño de esa casa y le voy a decir, oye, güey, no sé si te hayas dado cuenta que tu árbol tiene chingando la banqueta como 20 años. Entonces, no sé si tú camines por tu banqueta, porque no me vengan con el cuento que la banqueta no es de él, porque sí es de él. Aunque no está escriturada. Tu banqueta está enfrente de tu casa. Entonces, no sé si tú, como te subes a tu coche y te vas, pues a mí me vale madre si tú usas tu banqueta o no, pero yo sí la uso porque yo camino por aquí para ir al 7-Eleven. Entonces, me das el favor de, por favor, quitar la pinche banqueta, cortar esa raíz y colarla y te va a tomar exactamente 2 horas y te va a costar exactamente 1,000 pesos. Y la banqueta va a durarte 25 años. ¿No? Claro. O sea, es una responsabilidad y como tú dices, uno, pues no pasa nada porque 1 metro de banqueta arreglada contra toda la basura de banquetas que tenemos en toda la ciudad no sirve. Pero cada banqueta tiene un dueño que es el de enfrente de su casa. Si todo el mundo hiciera eso, tendríamos unas banquetas preciosas donde los niños pudieran andar en su bici y los minusválidos pudieran andar en sus silla de ruedas y pues es lo mínimo de decencia y de respeto hacia los terceros que podemos tener. Pero la gente no lo considera así. Y ni los arquitectos ni la gente. O sea, no exigimos. Así es. Y por ejemplo, todavía es usual escuchar mi banqueta, ¿no? Porque se manifiesta en que se barre. Como es mi banqueta, barro mi banqueta. Y eso está ya permeado en la cultura, ¿no? Tapatía. Lo cual, bueno, ya es bueno. Pero yo nunca he escuchado que... Bueno, hay cotos que no tienen ya ni banqueta, ¿eh? Ah, sí. Porque la gente no camina en Puerta de Hierro. Ya no caminan, cabrón. Exactamente. Bueno, corren los fitness y la chingada los domingos. Pero en la banqueta no, en la calle. Sí, ya no hay banquetas. Ya no hay banquetas. Y eso se manifiesta en una desjerarquización, ¿no? Esa es parte del desorden urbano. Cuando enaltecemos más al automóvil, justamente como decía el arquitecto Díaz Morales, que el automóvil lo hacemos Dios y a la vida humana la bajamos y la hacemos pequeñita, pues entonces eso no va a generar armonía porque hay una desjerarquización, no hay un respeto por las jerarquías reales que nos benefician a todos. El número 1 es la vida humana y todo debe estar en una ciudad subordinado a la vida humana. Y si eso no es así, pues vamos al caos y vamos a vivir en una ciudad que nos va a agredir y que no nos va a ayudar a ser mejores personas. Y la autoestima nos la va a poner en los suelos. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en una ciudad los ciudadanos podamos vivir mejor y nos sintamos orgullosos de donde vivimos y constantemente nos nutran nuestra autoestima para que nos ayude a ser mejores personas? Bueno, pues decirle a mi banqueta, hacer la tuya, la banqueta que está enfrente de ti, y la que está enfrente, que no colinda con tu casa, también es tu banqueta. Y el camellón que está en medio de las 2 banquetas y de las 2 casas también es tu camellón, es mi camellón. Y el parque que está cerca es mi parque, cuando hay, porque generalmente no hay. Generalmente los gobiernos, sobre todo estos últimos, nos están agandallando nuestros terrenos públicos
para hacer desarrollos privados, dándonos espejitos por nada, que es una cosa que es increíble, y nosotros nos quedamos sin parques potenciales o sin servicios que necesitamos urgentemente para la ciudadanía. Pero entonces... Y es que es una ironía, ¿no? Porque a la gente le quitan el parque de 3,000 metros, pero en su desarrollo de que compran el depa de 50 metros, le ponen un asador y el güey brinca como perrito. Porque le pusieron un asador en la azotea. Oye, güey, pero te están quitando 3,000 metros de parque enfrente de la calle. Ah, pero tiene asador mi edificio, que lo vamos a convertir entre 457 cabrones. Sí, es increíble. Y digo, y porque ese no hay asador, posesión de la ciudad, o sea, de los espacios públicos. Así es. Y ese asador, pues a lo mejor lo pagaron cuando compraron su departamento, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Pero el terreno público, que puede ser lo que le convenga más a los ciudadanos, pues lo estamos perdiendo. Entonces, cuando digamos, ese terreno público es mi terreno público, esa plaza es mi plaza, y yo la voy a defender como defiendo mi casa, y voy a defender mi banqueta como defiendo mi casa, y voy a defender mi camellón como defiendo mi casa. Cuando llegue ese momento, no se van a atrever a robarnos terrenos públicos. Ningún partido político, nadie se va a echar el tiro porque la ciudadanía va a responder en forma inmediata. Y entonces, y pues por supuesto, acabaría su vida política en ese momento si somos conscientes de lo que estamos perdiendo. Oye, fíjate qué interesante. Acabo de hacer esta comparación. En Díaz Morales destruyó las manzanas privadas para hacer espacio público. Exactamente. Hoy estamos destruyendo espacio público para hacer las manzanas privadas. Ah, pero con asador. Con asador. O sea, ¿cómo cambia la perspectiva, ¿no? Desde ese punto de vista. Oye, destruiste el Palacio de los Cañedo que tenía 60 años abandonado. Sí, pero hizo espacio público. En vez de que una familia y sus invitados disfruten esa casa, bueno, pues digo. Y no somos Hugo Chávez, pero es el beneficio de la ciudad. Es el bien común. Claro. Es el espacio público. Es el jardín. A mí me gusta llevar a mis hijos a caminar a la calle porque se pueden apropiar de la ciudad cuando estén grandes. Ellos van a quererla. Y tú me dijiste algo bien importante hace 3 años en la presentación de mi libro, ¿no? Que me dijiste, oye Javier, ¿tú quieres a mi prima? Y te dije, no la conozco. No, pues no. ¿Cómo la vas a querer si no la conoces? ¿No? Y ya que entonces ya la conoces, entonces a lo mejor ya la quieres. Y si ya la quieres, pues entonces a lo mejor ya la cuidas o la cuidas, pues. Y lo mismo pasa con la ciudad, ¿no? Y la gente, si no conoce su ciudad, no la puede cuidar. Si no sabe que es un espacio público, no lo puede exigir. Si no camina por las banquetas que están jodidas, pues no va a ver, ni vivir, ni respirar, ni sentir la calle. Claro. Y por ejemplo, en otras ciudades hay proyectos muy interesantes. Nosotros en su momento planteamos un proyecto que se llamara Pabellón Guadalajara, donde en ese pabellón hubiera toda la información acerca de la ciudad, entre otras cosas, una maqueta de toda la ciudad, toda la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, si llevan a los niños a ver las maquetas y les explican desde una maqueta que puedan entender, con luces, interactiva, muy agradable para un niño que pueda entender, que pueda captar su atención, y le explicamos cómo es la ciudad, cuáles son sus límites, cuáles son las cosas más importantes, como le hacen en otras ciudades. Eso es una cosa muy importante que le hace falta a Guadalajara. Iniciar con una maqueta de toda la ciudad, en donde en esa misma maqueta se pueden poner a discutir los proyectos, digamos, que son difíciles de entender y que pueden opinar muchas personas. No es nada nuevo, existe esto en muchas ciudades. Entonces, pues eso es una cosa que yo creo que está pendiente por hacer y que haría muchísimo bien, sobre todo a los niños, para empezar a conocer su ciudad. Imagínense esa maqueta, no sé, de 20 por 20, que tenga puentes y se puedan acercar a la barranca por arriba, que se puedan acercar, que conozcan, que puedan tener vistas y puedan tener un control de la geografía de la ciudad. Pues la empiezan a conocer y ya una vez conociéndola, como tú comentaste, la empiezan a querer, y al quererla la defiendes. Si no la quieres, no la vas a defender nunca.
Entonces... Oye, pues ahora ya está más fácil hacerlo porque a lo mejor la podemos hacer virtual. Ahora que los morros están tan entrados en el tema de las iPads y los iPhones y las computadoras y hacer recorridos de la ciudad. Hay unos cuates que yo sigo en Instagram que incluso hay un cuate que se llama Around the Town, que está reproduciendo la Guadalajara de finales del siglo XIX y principios del XX en 3D, con todos los edificios demolidos, todo. Está chingoncísimo porque es como vivir la ciudad. Ahora imagínate hacer una maqueta de la ciudad completa, hasta con las texturas. Hablamos el otro día de la cantera amarilla, que ya no hay, que la ves y dices Guadalajara. Es una identificación, es una apropiación del espacio, de la arquitectura, ¿no? Claro, y en esa maqueta que a lo mejor puede ser física, y si hubiera pantallas 360 grados, se puede proyectar lo que queramos, ¿verdad? En esa zona, en el momento que está el salón tal del colegio tal, que están estudiando no sé qué, las iglesias de Analco, por ejemplo. Bueno, pues, o sea, todo lo que nos daría para poder investigar, para poder conocer, sería... Pero digo, es algo que ya existe, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas yo creo que no se hacen porque el foco de atención no está en el lugar adecuado, sino el foco de atención está en otras cosas, ¿no? Están en, por ejemplo, los gremios o las instituciones gremiales, lo que quieren pues están asociados, están amafiados con los gobiernos para jalar trabajo, y el objeto es llegar a las mesas directivas de esos colegios o que digo colegios de arquitectos, digo colegios de ingenieros o digo Academia Nacional de Arquitectura, de que mientras esas mafias que tienen secuestradas nuestras instituciones y que no defienden o defienden poco a los ciudadanos, mientras no quitemos esas mafias no vamos a poder hacer mucho. Es decir, porque somos ciudadanos aislados, o que generemos nuevas instituciones, pero luego esas nuevas instituciones, como nosotros lo hicimos hace unos años con el Colegio Alarife, que lo iniciamos y duró 3 años, mientras nosotros tuvimos el control. Pero en esos 3 años, todos los gobiernos municipales nos presentaban los proyectos que iban a hacer ahí, porque sabían que tenían 40 opiniones gratis, claro, cuando se dan las condiciones, ¿no? Para mejorar esos proyectos públicos porque son para la gente y nos conviene a todos que tengamos una mejor obra pública y que tengamos mejor calidad en las decisiones que se están tomando. Pero bueno, no quiero ser, es decir, no está fácil la cosa, está difícil, pero no quiero ser pesimista. ¿No crees que hay más conciencia hoy con las generaciones nuevas sí, muchas cosas sí. De la responsabilidad que tenemos arquitectónicamente con la ciudad y urbanamente con la ciudad? Sí, yo creo que sí. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. De hecho, por ejemplo, el venir aquí contigo y con ustedes, pues no es para dirigirme a las generaciones de mi edad. Las generaciones de mi edad, la verdad. No saben prender el Spotify, ¿no? Exactamente. Las generaciones de mi edad creo que son generaciones que ya no luchan. Perdón, las personas que pertenecen a las generaciones de una edad más similar a la mía, creo que ya son personas, la mayoría, no todos evidentemente, pero ya un poco vencidos. Yo las cosas que menciono, no me dirijo a los de mi generación, evidentemente, me dirijo a los jóvenes como ustedes, ¿no? Que ahí sí tengo todas las esperanzas y ahí sí puedo ser optimista. Oye, Naso, yo quiero preguntarte, te voy a cambiar radicalmente el tema, pero hay algo que sí. El otro día estaba viendo unas publicaciones ahí de tu Instagram y me encontré con una foto de un conjunto de vivienda que hiciste, creo que fue en el 92. Y hasta te reclamé y te dije, pinche Naso, haz más de eso. Está perrísimo. O sea, una arquitectura que me recordó mucho a una de mis obras favoritas de la ciudad, que es la privada del Torreón de Pedro Castellanos. Sí. Me recordó mucho
No solo en el estilo, sino en el concepto. O sea, que hoy está muy cambiada porque incluso me di la vuelta y ya está lleno de coches en el patio, que seguramente no era la intención, pero bueno, el coche era muy señor de las familias de hoy en día. ¿En Atemajac? ¿Fuiste al conjunto Sí, Atemajac? o sea, pasé por fuera, porque no entré. Sí. No entré. Pero el estado inicial de esa obra, es decir, creo que lo que pensabas era esa vivienda en comunidad, ¿no? Sí. O sea, con un sabor distinto, con una idiosincrasia diferente. Porque para mí esa es una de tus mejores obras. Pues, híjole, es una pena que no haya podido o no haya puesto las pilas más en la vivienda de interés social. Me da pena porque creo que podemos hacer más. Los arquitectos necesitamos, es muy importante no dejarle a los empresarios esa chamba tan importante que condiciona a miles de personas, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en esos trabajos a como de lugar. Regresando a esta obra, sí, creo que es del 91, 92, no recuerdo bien, pero son 47 casas de interés social. Estas casas fue una sociedad que hice con mis hermanos, en donde Jaime, mi hermano, e Ignacio Orozco Soto hicieron la construcción. Yo, el despacho de la construcción, mi despacho hizo el proyecto y y Juan Pablo, mi hermano, llevaba los números. 3 hermanos es difícil trabajar, pero bueno, esa obra sí la hicimos entre tres Sí. hermanos y más gente. Uno solo es difícil trabajar. Exactamente. 3. Exactamente. Sí. Y ahí justamente el objeto era tratar de vender esperanza, que no hay, desde el punto de vista comercial, no hay nada más comercial que la esperanza, y eso no sé cómo no se lo han grabado las personas que se dedican a vender, ¿no? Es decir, fueron las primeras casas de interés social en México que tuvieron posibilidad de crecimiento porque condenaban a los usuarios a no crecer, a comprar unos huevitos que no cabían y a no crecer. Estas casas, empezamos a ver que si le poníamos 5 hiladas más al espacio era lo menos impactante en cuanto al costo. Estas casas, cada una tenía, estamos hablando de casas de 80 metros cuadrados, que tenía un patio individual para sí mismos. Y esos patios se abrían a un patio más grande que estaba dividido el conjunto con 4 patios: el patio azul, el patio verde, el patio naranja y el patio amarillo. En cada una de esas casas había aproximadamente, en cada uno de esos patios había aproximadamente 8 o 9 viviendas. Y efectivamente, desde el principio había coches en esos patios, porque era la única forma de salirle. Pero esos coches se podían sacar afuera y te dejabas un patio de muy buenas dimensiones, común, pues para hacer una kermés o para hacer la primera comunión de la hija o del sobrino. Creo que la idea, tuvo éxito en su momento. Sobre todo creo que se han mantenido después de tantos años los patios. Lo que ha cambiado radicalmente, que es una manifestación de la sociedad, son las casas que daban afuera, hacia el exterior. A pesar de ser un conjunto, cada persona modificó sus fachadas como si no pertenecieran a un conjunto. Cosa que el día de hoy creo que ahí estamos mejor en este momento, porque, por ejemplo, cuando la gente compra un edificio, sí se somete a un proyecto común, que es vivir en un edificio, una sola fachada para tu vivienda y las de otros. En aquel entonces estaba esto muy primario, y entonces pues las fachadas de este conjunto son, pues ya en este momento, pues están muy lejos de lo que eran. Me refiero a las que eran las calles, pero las de los patios creo que se mantienen porque no les quedaba otra alternativa. Entonces, ahí hay mucha información para estudiar de qué podemos seguir haciendo, qué no. Lo que sí es evidente es que con ese modelo se siguieron haciendo casas que crecieran, que tuvieran posibilidad de crecimiento, lo cual es
una cosa mínima, ¿no? Mínima para las personas. Un cuarto extra. Un cuarto extra y otro baño Pero extra. A veces eso es todo lo que se necesita, ¿no? Todo lo que se necesita, y eso es lo que te puede generar quedarte a lo mejor toda la vida ahí o 10 años más. Así es. Entonces, pero fue muy interesante. Y sí, en un momento de mi vida profesional pensé que iba a ser muy difícil seguir compitiendo contra los grandes emporios por el precio. Entonces, esto fue la decisión que me hizo girar un poquito, es decir, fue una decisión muy egoísta. Quizá ahora que tengo más tiempo y que ya no dependo de pagar las colegiaturas, quizá ahora pueda dedicarle más tiempo a eso que me ha hecho falta dedicarle tiempo. Siento una deuda ahí. ¿Qué parte de Díaz Morales está en ese proyecto? Pues yo creo que nosotros somos una continuación de todas las generaciones, ¿no? O sea, el que nosotros podamos vivir, por ejemplo, del proyecto arquitectónico es porque hay muchas generaciones que se partieron el lomo por hacer proyecto arquitectónico y que le dieran valor. Por ejemplo, en ciudades medias, vamos a suponer como Torreón, que he tenido oportunidad de de hacer proyectos allá, pues el proyecto arquitectónico no le dan tanto valor, todavía le dan más valor al ladrillo, ¿no? a la cosa que es sólida, uh-huh, y no tanto a las ideas, el valor de las ideas o el valor de la planeación. Pero yo sigo pensando pues que la diferencia de un país desarrollado a un país subdesarrollado pues es que unos planean y otros no planean, porque no hay ni siquiera posibilidad de planear. Y los países que planean, pues todas sus inversiones son a largo plazo y los que no planeamos son a corto plazo, y por lo tanto generamos pues muchos problemas a través del tiempo con las inversiones, y salen más caras nuestras inversiones que las inversiones en países que sí planean. Y eso traducido en la arquitectura pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros, por eso es esa gran necesidad de que los arquitectos nos involucremos más con las casas de interés social, que son lo que se produce más en México, ¿no? Alejandro. Perdón, no te contesté la pregunta. Perdón, Javier. Entonces, retomo la pregunta. Nosotros somos un eslabón de la cadena que viene desde Barragán, Díaz Morales, Pedro Castellanos, Julio de la Peña, luego la generación de Arquitac, ¿no? Que estaba Alejandro Son, estaba Salvador de Alba, uno de los mejores arquitectos que ha dado este país, estaba Max Zenonén, estaba mi papá, estaba Ernesto Galvez, estaba Enrique Nafarrate, importantísimo. Perdón por el etcétera, si me faltó alguien. Pero luego vino esa generación, y esta generación fue la que fundó el ITESO, principalmente a través de Enrique Nafarrate. Entonces, si se fijan, es un eslabón. Y el ITESO sigue generando nuevas generaciones de arquitectos, y la continuidad está. Entonces, todo lo que yo haga, quiera o no, es consecuencia de esta cultura, de estas tradiciones, de estas costumbres en donde estemos. Lo mismo lo que haces tú, Javier. Es decir, hay una frase que me gusta mucho de Borges, que es, bueno, no es frase, no recuerdo en qué libro viene, pero Borges dice algo así, no es textual, pero algo así, olvidadizo que soy, procuré tantos años ser argentino cuando ya lo era. Pero empieza, olvidadizo que soy, como si se le hubiera olvidado. Uh-huh. Entonces, eso se me hace se me hace genial, porque cuando nosotros estudiamos en la Escuela de Arquitectura, el 79-83, tratábamos de ser mexicanos a ultranza, ¿no? Y eso me dio mucha paz, porque cuando leí eso de Borges, porque dices, bueno, ya somos mexicanos. Todo lo que salga de nosotros va a ser hecho por un mexicano. No necesitas buscarlo.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que todo lo que hagamos nosotros viene de toda esta cadena de desarrollos, por ejemplo, no he incluido a los externos, ¿no? Pero que nos ayudan muchísimo, ¿no? A los Hartum, a los Cadore, a los Cufal, a los... ¿cómo se llama el que fue socio de Barragán? El alemán, famosísimo. Geritz. Matías Geritz. O sea, ellos enriquecieron nuestra cultura y ya son parte de esta cultura, ya permearon y enriquecieron muchísimo. Entonces, pues yo creo que esta obra que hicimos acá en Atemajac, pues es consecuencia, es parte de ese eslabón. ¿Hay algún arquitecto de las nuevas generaciones que creas tú que es quien más representa obviamente dentro del estilo cada uno, pero que represente como ese espíritu tapatío? Yo creo que sí hay varios y hay varios y yo creo que son tantos. Yo no podría decir uno, dos o tres. Yo creo que esto está ya ya no necesitan ellos tratar de ser mexicanos. Como que ya lo asumen. Aunque sí, hay unos o sea, los recursos, claro que la globalización te ayuda a traer un piso de Luxemburgo, nomás que al mundo ya le costó el flete, ya gastó el mar, el barco, ya generó contaminación. Y si está subsidiado, por ejemplo, como es el caso de China, pero al mundo ya le costó. El gobierno chino subsidia pisos, pero en ese flete y para que llegue a este país a un gran precio, el mundo pagó por eso. Alguien pagó por ese gran precio que estamos comprando aquí. Entonces, yo creo que eso es muy entendido por las nuevas generaciones. Y esa parte de las nuevas generaciones que hablábamos hace rato, que me faltó decir un comentario muy importante, estas nuevas generaciones, por supuesto que son mucho más conscientes en muchos aspectos, tienen sus ventajas y desventajas con respecto a nosotros. Por ejemplo, son mucho más libres que nosotros. Nosotros, para ser libres, nos tenemos que pelear con como lo mencioné anteriormente, tenemos que discutir demasiado para poder sentirnos libres de pensamiento, libres de físicamente, ¿no? Que te sientas libres para poder moverte y virar en el momento que tú quisieras. Yo creo que ustedes, incluyendo a ti, Javier, y tu generación, por supuesto, son mucho más libres que nosotros. Pero es el lado positivo y también todos los presentes. Pero el lado negativo es que son mucho más desenfocados. Entonces, en la virtud está el defecto y en el defecto está la virtud. Si ustedes pueden lograr, la generación de ustedes pueden lograr enfocarse más en las cosas verdaderamente necesarias, importantes y todo eso, pues nos van a superar, pero años luz, van a ser mucho mejor en todos los ámbitos, si se enfocan. Pero yo a la mayoría de las nuevas generaciones no veo a muchos muy enfocados. Ese es su problema. Como a los de mi generación no los veo muy libres, o no los he visto muy libres. Esa ha sido mi batalla, ¿no? Bueno, tú trabajas con jóvenes. Sí, y sobre todo, otra vez, la arquitectura. ¿En qué consiste la arquitectura? ¿Tú a qué viniste al mundo? ¿Tú por qué naciste? Me preguntas eso y yo digo, pues no sé. ¿Cómo que por qué nací? ¿Por qué me haces esa pregunta? Sí. Entonces, ¿tú para qué naciste? Bueno, yo me he contestado esa pregunta para procurar ser libre. O sea, ¿y qué es eso? Bueno, pues todos los días trato de saber qué es ser libre, ¿no? Pero yo creo que la libertad me da todo, me da la posibilidad de respetar, me da la posibilidad de vivir mi propia vida, con los errores que pueda cometer, pero vivir mi propia vida. Me da la posibilidad de decidir, de tomar mis decisiones, de cometer mis errores, pero también de jugar mis batallas, las que yo elija. ¿Tú crees que aquí en Guadalajara se puede ser libre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo. El que no tiene coche
¿Puede ser libre? Híjole, es que ahí entramos a otro tema muy importante. Qué bueno que tomas este tema. Yo creo que, O sea, ¿realmente libre? yo creo que la libertad es un tema más cultural. Yo creo que sí se puede ser libre con poco dinero. ¿Tú Sí, crees que si vives en Rancho Santa Fe sin coche y trabajas en Zapopan puedes ser libre? Yo creo que sí se puede ser libre, pero de una forma más limitada, mucho más limitada. Porque la libertad es más bien mental, la libertad es más bien es un trabajo, es un desarrollo personal. Yo estoy de acuerdo que cuando tienes tantas horas ocupadas, ¿verdad? Es que tardas 2 horas para llegar al trabajo, nomás para llegar al trabajo. Luego trabajas 8 horas, más 2 horas más, es decir, ya llevamos 12 horas. Pues no se te antoja ni te vale gorro, yo creo que hasta que si tus hijos hicieron la tarea o no hicieron la tarea, ¿no? Porque lo mismo seguramente está haciendo tu esposa, si es que tiene la suerte de tener 2 trabajos para tener 2 ingresos. Pero se me hace muy bien que tú plantees esas preguntas, porque, por ejemplo, la mayoría de los de mi generación rehuyen hacer esa pregunta. Mi papá se queja cada vez que mete una ciclovía adicional en algún lado. Porque le quitaron 35 segundos a su trayecto. Sí, sí. O más bien le sumaron. Sí, sí. O sea, un semáforo más. Sí, sí, es una forma de pensar, yo creo. No es tu papá, porque me cae muy bien tu papá. A mí también me cae bien. Pero no, yo lo sé, pero digamos, sí hay un poquito de más egoísmo en las generaciones nuestras que en las generaciones de ustedes. Nomás están más dispersos. Pero ahora, regresando a este tema que tú planteas, que se me hace fundamental. Yo creo que la gran pregunta es, para completar tu pregunta, que se me hace el cambio excelente, es ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? Digo, yo tengo 61 años, a los 61 años yo eso es lo que me planteo, ¿no? O sea, ¿qué he dejado de hacer? Porque todavía tengo energía, fuerza, ganas de hacerlo. ¿Qué he dejado de hacer? Bueno, yo espero mis próximos años, en lugar de dedicarlos a tan pocas personas, porque me encanta la arquitectura, siento que nací para la arquitectura, pero un momento dado en mi vida me tuve que cuestionar si prefería ser mejor ser humano o mejor arquitecto, porque eso te lleva a 2 vías completamente diferentes. Los que deciden ser mejores arquitectos que personas, pues pueden pisar perfectamente, hacer trampa en los concursos, pueden robar, pero todo está justificado por tener más obra, ¿no? Si decides ser mejor persona que mejor arquitecto, entonces la arquitectura se subordina a tratar de ser mejor persona, y también los fines, también lo que persigues y lo que tu tiempo le tienes que dedicar. Entonces, allí es cuando ya entra a qué le voy a dedicar mi tiempo. Y yo espero mi tiempo cada vez se lo trato de dedicar más a cuestiones sociales que a cuestiones personales. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Es decir, aunque Tere, mi esposa, se moleste, sorry. Aunque a mis amigos me comenten que me pueden llegar a hacer algo esos grandes emporios, y sorry. Que te sientas de repente vulnerable y solo. Sí, son caminos de una soledad mayor, ¿no? Porque la gente no hace eso. Entonces es cuando te tienes que nutrir de los que a lo mejor a veces de los que ya no están vivos, o de los que están haciendo en otras ciudades. Pero yo creo que ese es nuestro gran jale, ¿no? Y luego con lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Y no me interesa entrar a la política, pero sí me interesa entrar al sentido común. Yo no pertenezco a ningún partido, pero con las cosas como se están haciendo desde el centro del país, tan desinformadas, con un Mesías que llega a ordenar todo desde una persona, y cuando falte esa persona, ¿qué caos nos va a dejar? Si no es que ya estamos en el caos.
pero esa persona fue votada por la mayoría de los mexicanos, entonces la mayoría de los mexicanos está harta. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos dejado de hacer para que lleguen esos mesías? ¿Qué hemos dejado de hacer para que la gente prefiera al poco sentido común de que no importan las cifras, sino importa el que me late o no me late? El que nos está llevando al caos, nos está llevando al deterioro, nos está llevando a tener más cosas negativas para la ciudadanía. Y sin embargo, la gente sigue votando por personas que no les importa tanto eso, sino el control. Entonces, es decir, nosotros como arquitectos, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Cuántas horas le dedicamos a muy pocas personas y cuántas horas le dedicamos a muchas personas? Y la diferencia es que le dedicamos la mayor parte del tiempo a muy pocas personas y muy pocas horas a las muchas personas. Yo quisiera yo acabar mi participación con una idea y luego dejo que me platiques la tuya. Esta idea es muy breve. Yo creo que la arquitectura, la enseñanza de la arquitectura hoy, desafortunadamente, los ejemplos que existen en la mayoría del mundo es hacia una búsqueda individual del ego. Eso. La arquitectura, por su naturaleza, es no voy a decir un arte porque no es arte, tampoco voy a decir una profesión porque tampoco es una profesión, es una ocupación naturalmente social. Es decir, lo que construyes tiene repercusiones en muchas personas, quieran o no quieran tener la repercusión. Es decir, la arquitectura tiene consecuencias sociales más allá del ego de quien la diseña, de la calidad de quien la construye y del dinero de quien la encarga. Una casa se vuelve parte del paisaje urbano y por lo tanto tiene una función social, quiera o no quiera, el dueño, el arquitecto o quien sea. Antes, la arquitectura se hacía basada en la idiosincrasia, en la cultura, en la necesidad, en la responsabilidad de hacer algo que perdurara y que se adaptara al contexto. Hoy los arquitectos viven para el ego, para el individualismo, para el diseño, para el premio, para el Pritzker. Entonces, la arquitectura hoy en día para mí es un ejercicio más de ego que social, que debería ser su función original. A mí me gusta platicar contigo porque abordamos la arquitectura desde esos puntos de vista, que parece que de lo que menos hablamos es de diseño arquitectónico, y es correcto, porque quizá eso sea lo menos importante dentro de todo lo que envuelve a la arquitectura. Pero hoy en día es casi lo único de lo que se habla. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto lo platicamos en el despacho el día de ayer. De que en las revistas de arquitectura, en las conferencias que ves por ahí, generalmente los temas son esos, ¿no? Del lenguaje arquitectónico, pero en el fondo está el ego. Es decir, el que es imposible que todos seamos premios Pritzker. Aparte, a nadie le importa si tú eres Pritzker o no eres Pritzker. Lo único que importa es qué efecto has hecho tú en esta sociedad. Ya cuando llegas a una edad que ya se te han muerto amigos, bueno, mis padres, pero amigos, o sea, gente de tu edad. Y no solamente amigos, sino amigos y amigas, parejas. A mi edad ya se han muerto parejas. Ya entiendes que esto es un ratito y que hay que hacer las cosas que nos tocan hacer con el mayor sentido de trascendencia. ¿Cuál es el sentido de trascendencia? La trascendencia yo formo parte de la trascendencia, pero como parte de una comunidad. Yo solo valgo cero. No cero. Yo solo valgo casi nada. Yo soy quien soy cuando me siento que pertenezco a una comunidad. Si no, no soy nadie. Entonces, desde sentirnos como parte de una comunidad, ¿qué vamos a hacer? En la trinchera que esté cada quien. Y por supuesto esto, los arquitectos, la mayoría de los colegas,
pues, pues no es un tema relevante. Es decir, lo trascendente no es tan relevante. Yo también entiendo, para mí la arquitectura sí es un arte, para mí la arquitectura también una de las funciones es que a través de la belleza nos haga vivir mejor, porque no es lo mismo tener en una zona, en una manzana, puras obras buenas a puras obras malas. Esas obras buenas nos van a ayudar también a ser mejores personas. Claro que sí, claro que sí. Pero el foco de atención es el peatón, es el usuario, es el contexto, no es esas ganas por sacar yo el premio Pritzker, esa de devorar el premio Pritzker, de devorar reconocimiento, es muy cansado con los colegas. A mí me da muchísima flojera el día de hoy ir a la mayoría de las conferencias que hay por ahí, o escuchar cosas, porque no las veo que estén enfocadas, cuando menos no coincidimos en los enfoques, tal cual lo que acabas de decir. Naso, te doy las gracias por este espacio. Muchas gracias por venir. Espero que se repita. Es que hay muchos temas que hablar y hay poco tiempo. Sí, un gustazo, Javier. Un gustazo. Muchas gracias a Javier, a Diego, a Daniel y a Javier. Muchas gracias a todos. También. Y pues bueno, seguiremos platicando. Claro que sí. Si se te ocurre algún otro tema y seguir discutiendo, pues lo hacemos, porque al final creo que enriquece. Un gustazo, ¿eh? Hasta pronto a todos. Gracias, Naso. Gracias a ustedes.